Existen cientos de miles de razones por la cual la iglesia hoy se encuentra como se encuentra. Y muchas veces personas preguntan qué está sucediendo hoy en día con las iglesias. Y sencillamente yo creo y entiendo que una de las principales razones por la cual la iglesia se encuentra en el estado que está hoy en día no es porque Dios no existe, no es porque Dios aún no se mueve, no es porque el Espíritu Santo no se mueve, sino porque hemos convertido la iglesia en un lugar donde básicamente es más que o casi tan parecida a un club social, en el cual la palabra de Dios pues se ha disminuido por unas y otras cosas que realmente no tienen que ver nada con la iglesia ni con el cristianismo. Muchas veces nosotros entendemos que haciendo y creando nuestras propias estrategias para supuestamente traer a las personas del mundo, estamos haciendo lo correcto. Mas, sin embargo, yo entiendo que simplemente estamos alejando las cosas de Dios para más bien convertir la iglesia en un club social, donde las personas llegan y se van a sentir bien en su carne, donde las personas llegan y se van a sentir bien por lo que ven, por la música que escuchan, por las luces, por el trato, si así se puede decir, pero espiritualmente continuarán vacíos y no harán nada con su vida que convertirse en máquina reproductora de un evangelio que no tiene eco, de un evangelio seco, de un evangelio muerto, de un evangelio que simplemente llena el vacío momentáneo, pero que no transforma, que no trasciende y que no hace que las personas crezcan. Las iglesias hoy en día se han convertido en lugares en los cuales pues las personas, en vez de ser discípulos, se convierten en miembros. Y la iglesia no es para miembros, la iglesia es para discípulos, donde se fortalece el cuerpo de Cristo, escuchando la palabra de Dios, adorando, orando, buscando de su presencia y construyendo una relación más íntima y más afable o más amable a Dios. Y ahí es donde está el problema. Muchas veces nosotros traemos personas a las iglesias con el objetivo de que Dios haga, con el objetivo de que Dios lo transforme, con el objetivo de que Dios pues pueda entrar en los corazones de esta persona. Pero ¿qué sucede? Queremos venderle un evangelio de paño tibio, donde no se habla de arrepentimiento, donde no se habla del pecado, donde no se habla de las cosas de las cuales uno como ser humano debe alejarse, aunque estamos en el mundo. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. La Biblia es clara y es específica. En un lugar donde en vez de hablar de la palabra de Dios, más bien se habla de un sinnúmero de actividades que no tienen que ver nada con la conversión de las personas que se invitan, que no tiene que ver nada con el inconverso. Y esto es lo que hacemos. La palabra dice en el libro de Mateo, en el capítulo 28, del versículo 19 al 20, lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, queremos hacer ciertos rejuegos para que las personas vengan a Cristo. Y es posible que lleguen a la iglesia, pero por nuestro comportamiento, por nuestras acciones, por las cosas que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, por las cosas que nosotros entendemos y creemos que son las que van a convencer a estas personas de lo que nosotros creemos, es allí donde cometemos el gran
y desastroso error, porque queremos que por lo que ellos ven y por lo que supuestamente sientan y por ciertas manifestaciones que no tienen que ver nada con el Evangelio de Dios, con el Evangelio de Cristo, hacemos lo que hacemos y en vez de construir lo que hacemos es destruir sin darnos cuenta. Queremos hacer tanto, queremos hacer tantas cosas, constar que las personas pues vengan a Dios, que vengan a Cristo, a los pies de Cristo. Y no es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros, para aquellos que son inconversos, es predicar la palabra de Dios, hablarle de Cristo, mostrarle lo que Él ha hecho con nuestras vidas, con nuestros familiares, en nuestros hogares, y no tratar de convencerlo nosotros mismos con nuestra propia fuerza, a base de labia, a base de cierto convencimiento verbal. No es así. En el capítulo 16 de Juan, del versículo 8 al 11, esto dice la palabra, hablando a aquellos que se convirtieron en discípulos de Cristo. O más bien, esto es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Predicar el Evangelio, predicar, hablar de Dios, mostrar con acciones pacíficas lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Él puede hacer con los demás. Nosotros queremos convencer a las personas de que ellos vengan a los pies de Cristo con estrategias, a manera mecánica, con ciertos mecanismos, con ciertas maniobras, con cierta manipulación, si así se puede decir. En el capítulo 16, versículo 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y me veréis más y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La tarea del cristiano es simplemente hablar de Dios, predicar el Evangelio, decirle a aquellos que no conocen lo que Él hace, lo que puede hacer en sus vidas, cómo Él puede transformar sus vidas. No a través de estrategia, no a través de maniobras, no a través de manipulación, no a través de un sinnúmero de cosas que se hacen hoy en día, supuestamente para atraer al mundo, cuando nosotros somos los que debemos de ir al mundo a predicar el Evangelio. Porque la iglesia no es para el inconverso, la iglesia es para el convertido, para el que ya se arrepintió, para el que conoce a Cristo, para que allí se fortalezca, para que allí crezca, para que allí sea discipulado y pueda salir al mundo a predicar el Evangelio de Jesús. Para eso es la iglesia. Es el Espíritu Santo quien convence, es el Espíritu Santo de Dios que toca, es el Espíritu Santo de Dios quien ablanda los corazones para que las personas puedan entender que están en pecado. Hay muchas iglesias que hoy en día ni siquiera hacen el llamado, porque prefieren que esa persona que visitó vuelva el próximo domingo o el próximo servicio, para que vuelva y se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta contento, llene el vacío momentáneo por el momento de su situación, pero ni siquiera se le hace llamado, no se le presenta a Jesucristo como Señor y Salvador, no se le presenta a Jesucristo como roca firme, como ese ayudador, como ese que lo transforma todo, que si te arrepientes, que si busca de Él, que si entrega tu alma, tu corazón, puede cambiarlo todo. No se le presenta a nadie, no se hace llamado. Y es necesario que las personas, para que puedan construir, para que puedan establecer esa relación con Cristo, es necesario que se le hable del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que dentro de la iglesia a aquellos que visitan se le haga el llamado de arrepentimiento. La palabra dice en el libro de los Hechos 3:19 al versículo 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea, usted tiene que confesar con su boca. Usted tiene que presentarle a Jesucristo a la gente que va a la iglesia. Aquellos que están visitando, hay que presentarle a Jesucristo. Hay que hablarle del pecado. Hay que hablarle del arrepentimiento. Hay que decirle por qué nosotros creemos. Hay que predicarle con hechos, con acciones, sin manipulación, con lo que creemos. Y es que sencillamente si hoy vemos lo que vemos dentro de la iglesia es porque la iglesia hoy está llena de miembros, no de discípulos. No se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado. No hay una transformación ejercida por el Espíritu Santo, sino más bien una transformación a través de manipulación, a través de obras muertas, a través de mensajes huecos, de mensajes emocionales, de mensajes que son básicamente tridimensionales, si así se puede decir, porque simplemente se le habla a las personas de aquellas cosas que ellos quieren y que desean escuchar. No se le habla del arrepentimiento, no se le habla del pecado, no se le habla por qué estamos en la iglesia, no se le habla de Jesucristo, no se le habla de quién es Jesús. Y vivimos haciendo un sinnúmero y creando un sinnúmero de estrategias, un sinnúmero de maniobras muertas, un sinnúmero de gestos manipuladores, un sinnúmero de cosas que no hacen nada aquellos que andan buscando de la verdad de Jesús. Por eso la iglesia está hoy como está. Porque muchas personas o muchos líderes prefieren alcanzar números de personas que se conviertan en máquinas reproductivas de un evangelio seco, de un evangelio hueco, de un evangelio que no tiene sentido, de un evangelio que satisface simplemente las necesidades momentáneas, pero que el vacío permanece. De ese evangelio quiero que escapes, de ese evangelio quiero que huiga, y más bien quiero que hable del evangelio que habla de vida eterna, de la salvación, del arrepentimiento, del evangelio que señala el pecado, del evangelio que habla de las cosas que Dios puede hacer, del evangelio que transforma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. De cosas nuevas, de un nuevo amanecer, de un nuevo despertar, de un nuevo empiezo, de un nuevo comenzar, de un caminar con Cristo profundo, de un caminar con Cristo firme, de un caminar con Cristo que sin tú expresar, que sin tú hablar, predique el evangelio, y aquellos que caminan alrededor de ti sientan la curiosidad de saber, de entender qué fue lo que te transformó, qué fue lo que te reubicó, qué fue lo que te llenó, que hoy, aunque no tengas nada, te sientes rico, te sientes millonario, te sientes completo, te sientes conforme y estás contento con lo poco y con lo mucho que tienes, porque tuviste un encuentro como lo tuvo Pablo con Jesucristo. De ese es el evangelio que se debe hablar hoy en la iglesia. De ese es el evangelio que se debe pronunciar, que se debe proclamar, el evangelio que se debe predicar. No un evangelio de fiesta, no un evangelio de luces, no un evangelio seco, no un evangelio hueco, no un evangelio que pretende decir y accionar y hablar de que está lleno de un Espíritu Santo que puede hablar lengua, un sinnúmero de lenguas vacías, un sinnúmero de lenguas donde no hay un traductor, un sinnúmero de lenguas que incluso hay líderes que convocan a sus miembros, no a sus discípulos, a sus miembros, a que hablen en lengua. ¿Y cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es ese aparataje de querer hablar en lengua, donde no hay uno que traduzca, donde no hay uno que pueda pues decir
que está diciendo aquello o aquellos en lengua, sea para edificar la iglesia, sea para edificar los miembros, sea para edificar los discípulos. Lo que existe hoy en día es yo diría, un relajo, un relajo, un sinnúmero de aparataje que no tiene que ver nada con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesús es aquel que llena, es aquel que limpia, que transforma, es aquel que pronuncia vida a los muertos y los muertos pueden resucitar. Ese es el Evangelio de Jesucristo, no ese evangelio hueco y seco que hoy vemos dentro de la iglesia. La iglesia necesita arrepentirse y volver a la esencia de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo transforma, de aquel que todo lo cambia. Su nombre es Jesús. Y Él lo puede hacer a través de la obra del Espíritu Santo, no de manipulación de hombre, no de maniobras de hombre, no de rudimentos y huecas sutilezas que hacen hoy en día tanto y tanto para nada. Porque ¿de qué te vale que saltes y que brinques? ¿De qué te vale que llores y que hagas como que se está lleno del Espíritu Santo cuando más lo que refleja es que está lleno de demonios? Y al siguiente día sigues en las mismas, en el mismo campo y en la misma vida de pecado, en el mismo campo y en el mismo de satisfacer y en el mismo vacío, que no hace nada que ser uno más de aquellos que dicen ser y no son. Es tiempo de que despierte. Es tiempo de que la iglesia sea esa iglesia que Jesús espera, esa iglesia que será arrebatada, esa iglesia vestida de blanco como novia para nuestro Señor. Jesús a nadie, ni Jehová mandó a nadie a que le haga templo. Todo el mundo está muy enfocado en templos, en emisoras, en radios, en canales, en esto, en aquello, y se han olvidado de lo esencial, que es predicar el Evangelio, id y hacer discípulos en todas las naciones, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se convierta y para que el hombre conozca del Dios grande y poderoso, que es Jesucristo. Dios te bendiga. Espero que esta reflexión sirva de algo para ti y los tuyos, y busca de Dios, porque en Dios hay vida eterna. Gracias y hasta la próxima. Corre la voz.